Buenos días, estudiantes de séptimo básico. Hoy comienzo la segunda retroalimentación de la guía de lenguaje que corresponde al 19 de marzo. Esta guía tiene 40 puntos totales y el objetivo de aprendizaje es escribir para expresar nuestras ideas. Siempre les reitero que utilicen las estrategias de comprensión de lectura, las cuales se aplican antes, durante y después de la lectura. También les aconsejo tener a la mano un diccionario porque alguna que otra palabra que ustedes no logren entender, la buscan y así facilita la comprensión del cuento. Voy a darle la lectura para empezar a responder las preguntas. El cuento se llama Los malos vecinos. Había una vez un hombre que salió un día de su casa para ir al trabajo. Y justo al pasar por delante de la puerta de la casa de su vecino, sin darse cuenta se le cayó un papel importante. Su vecino, que miraba por la ventana en ese momento, vio caer el papel y pensó: ¡qué descarado! El tío va y tira un papel para ensuciar mi puerta, disimulando descaradamente. Pero en vez de decirle nada, planeó su venganza y por la noche vació su papelera junto a la puerta del primer vecino. Este estaba mirando por la ventana en ese momento y cuando recogió los papeles se encontró aquel papel tan importante que había perdido y que le había supuesto un problemón aquel día. Estaba roto en 1000 pedazos y pensó que su vecino no solo se lo había robado, sino que además lo había roto y tirado en la puerta de su casa. No quiso decirle nada y se puso a preparar su venganza. Esa noche llamó a una granja para hacer un pedido de 10 cerdos y 100 patos y pidió que los llevaran a la dirección de su vecino, que al día siguiente tuvo un buen problema para tratar de librarse de los animales y sus malos olores. Pero como estaba seguro de que aquello era idea de su vecino, en cuanto se deshizo de los cerdos, comenzó a planear su venganza. Y así, uno y otro siguieron fastidiándose mutuamente, cada vez más exageradamente, y de aquel simple papelito en la puerta llegaron a llamar a una banda de música, a una sirena de bomberos, a estrellar un camión contra la tapia, lanzar una lluvia de piedras contra los cristales, disparar un cañón del ejército y finalmente una bomba terremoto que derrumbó las casas de los dos vecinos. Mal estos vecinos. Ambos acabaron en el hospital y se pasaron una buena temporada compartiendo habitación. Al principio no se dirigían la palabra, pero un día, cansados del silencio, comenzaron a hablar. Con el tiempo se fueron haciendo amigos hasta que finalmente un día se atrevieron a hablar del incidente del papel. Entonces se dieron cuenta de que todo había sido una coincidencia y de que si la primera vez hubieran hablado claramente, en lugar de juzgar las malas intenciones de su vecino, se habrían dado cuenta de que todo había ocurrido por casualidad y ahora los dos tendrían su casa en pie. Y así fue, hablando, como aquellos dos vecinos terminaron siendo amigos, lo que les fue de gran ayuda para recuperarse de sus heridas y reconstruir sus maltrechas casas. Hemos finalizado la lectura y ahora les acoté acá, niños, que cuiden su ortografía. La pregunta número 1 dice: ¿cuál es el protagonista de la historia? Los protagonistas de esta historia son los vecinos. La pregunta número 2 dice: ¿qué tipo de narrador está presente en el cuento?
Para estos niños, primero tengo que entender que el tipo de narrador está presente, lo brindan las claves del mismo cuento. Y en este caso, cuando dice planear su venganza, se puso a preparar la venganza, estas dos frases son claves porque nos mencionan que el narrador que está presente en el cuento es un narrador omnisciente, porque es un narrador que sabe lo que piensan los personajes, las acciones, que planean esta venganza. Por eso la respuesta de la número 2 es un narrador omnisciente. La pregunta número 3 dice, ¿qué tipo de mundo está presente en el cuento? ¿Qué tipo de mundo narrativo? El mundo narrativo que está presente en el cuento es el fantástico, porque esto transcurre en un vecindario y tiene esta magia fantástica que aparecen las acciones que tienen los vecinos. La bomba terremoto, el llamar a los animales, esas son acciones fantásticas que hacen los personajes para molestar al vecino, al contrario. Entonces el tipo de mundo narrativo es el fantástico. La pregunta número 4 dice, ¿cuál es el contexto narrativo en el cuento? El contexto narrativo, niños, es el lugar donde transcurren los hechos. En este caso es un vecindario. La pregunta número 5 dice, ¿cuál es la focalización narrativa que se encuentra en el cuento? Si nuestro narrador es el omnisciente, la focalización narrativa que va de la mano con esta es la focalización 0. Esa es la respuesta. La pregunta número 6 dice, ¿cuál es la enseñanza del cuento? La enseñanza del cuento es lo que nos quiere transmitir el autor, la moraleja, lo que nos transmite el autor sobre el cuento, sobre el tema principal. Y la moraleja en este caso, la enseñanza, es conocer a las personas y no caer en prejuicios. Siempre tenemos que darnos el tiempo de conocer, de hablar con las personas sin caer en prejuicios. La pregunta número 7 dice, escribe una experiencia personal similar a este cuento que haya tenido un buen final. Cuando aparecen estas preguntas que tienen que ver con nuestra opinión, con nuestro gusto, son diversas las respuestas, porque son preguntas personales. Una experiencia personal puede ser aquella que yo tengo con un compañero de curso que no lo conozco y que solo al verlo por sus acciones lo juzgo mal. Creo que el compañero es desordenado, por ejemplo, pero cuando yo desarrollo algún trabajo con el compañero me doy cuenta que era un prejuicio el cual yo tenía, que el compañero trabaja bien, es ordenado, etc. Y logramos ser amigos. Esa es una experiencia personal. Después dice 8. Escribe 3 acciones que haces diariamente para conservar el medio ambiente. Las acciones que yo realizo para conservar el medio ambiente son no botar basura, reciclar y cuidar el agua. Bueno, jóvenes, séptimo básico, así termina la retroalimentación de la segunda guía de lenguaje y comunicación y los vemos pronto para la retroalimentación de nuestra tercera guía. Espero que se encuentren muy bien. Por supuesto, siempre les menciono que los extraño mucho y me despido.